Muy buenas, estamos aquí una vez más en el programa Una cervecita con. Yo tengo una cervecita porque creo que es una buena hora para tomarnos una cervecita. Y el con hoy, que es nuestro invitado, es Ignacio Aguilar. Ignacio, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Tenía muchas ganas de hablar contigo porque te sigo desde hace bastante tiempo, aunque Ajá, muchas en las gracias. redes poco se sabe de estas cosas, pero te sigo desde hace tiempo a raíz de, bueno, de unas cuantas películas que has hecho, que ahora hablaremos y tal y cual. Pero bueno, Ujú. cuéntanos, para el sepa quién es Ignacio Aguilar, que ya adelanto yo que es director de fotografía. Cuéntanos un poco de ti, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues efectivamente soy director de fotografía y hasta la fecha lo más conocido que he hecho quizás sean dos películas. La pasajera, que fue mi primera película, y después Viejos, que las dos las he hecho con el dúo formado por Fernando González Gómez y Raúl Cerezo, Los Ferezo, Los Ferezo. Los como Ferezo. les gusta a ellos llamarse, y se ponen en la claqueta, de hecho. Y bueno, pues he hecho una tercera película hace relativamente poco que se llama Rabioso, con Luis María Fernández, y bueno, pues estamos todavía en postproducción. Y bueno, también hay gente que me conoce porque llevo muchos años haciendo cortometrajes. Muchos cortometrajes, muchísimos diría que he hecho. Y bueno, pues antiguamente era conocido por Ocho, que es un corto que hice Sí, con Raúl con Cerezo, Raúl. que estrenamos, Dios mío, da casi vértigo decirlo, en el año 2011. Que Gana- lo tengo por ahí lo en- te- sí, sí, tengo 8, la pasajera, viejo, lo tengo por ahí todo. qué Luego bien. están por ahí. Pues Ocho, que como decía, lo estrenamos ya allá por el 2011, ha pasado una vida entera, y ganamos el premio Brigadoon en el Festival de Sitges. Y luego, bueno, pues más recientemente he hecho cortos como El Semblante, también con Raúl Cerezo y en este caso también con Carlos Moriana, por el que también Ujú. ganamos el mismo premio en Sitges. Que He tiene tela. hecho en su época, sí, ¿verdad? Mr. Denton con Iván Villamel, y el año pasado, hace 2 años, ya no recuerdo, he perdido un poco la cuenta, estrenamos La Nueva, La nueva fue que hace 2, si no me hace suena a dos. mí. Yo creo que sí. Hace dos. ¿Sabes qué pasa? Que yo me acuerdo de cuándo rodamos, pero Claro. a veces cuando estrenamos ya es un poco más complicado. Yo sé que lo rodamos hace 2 años en Semana Santa. O sea, Y hará ahora además, unos 2 años y medio. la nueva de Iván, de hecho, ha tenido un recorrido súper extenso, súper largo, porque lo seguía por Twitter, vamos, lo sigo por Twitter y cada 2 por 3 estaba publicando, estamos no sé qué, estamos no sé qué, pero este hombre, ¿cuándo va a terminar de darle Bueno, ritmo a esto? Mr. Denton fue una pasada Ujú. en su época. Yo llegué a un momento en el que ganábamos tantos premios, de hecho yo gané varios, que había perdido la cuenta de cuántos premios había ganado el corto, cuántos premios había ganado yo. Eso es genial. Y sí, ¿verdad? No le hago mucho caso a lo de los premios, a lo mejor eso también influye, pero no sé, de repente me escribía Iván, hemos ganado un premio en no sé dónde, hemos ganado un premio en no sé... Joder, qué maravilla. Y bueno, Sí, sí, también he sí, hecho así recientemente un corto que se llama Cara Oscura, claro. con Raúl una vez más y con Ujú. Germán Sancho, que en su día había hecho un corto con Germán Sancho que se llama Miedos, que funcionó muy bien, y bueno, pues que estamos ahí, a ver si podemos hacer algo más que un corto del mismo. Además, todo eso lo he visto porque me flipa Raúl Cerezo y por tanto, digo, ya que voy a hablar contigo, tiene que ser así, me flipa Raúl Cerezo y por ende me flipas tú, porque estás en la mayoría de sus trabajos, ¿sabes? Entonces, tu trabajo, por Sí, tanto, me gusta muchísimo, obviamente, porque sí, yo he es que hecho estás ahí. todo lo que ha hecho Raúl, pues en los últimos 15, 17, 18 años, excepto dos cortos que ha hecho ahora recientemente que yo no podía hacer porque además es que estaba haciendo la película de Luis María Ujú. en Almería, y entonces pues no era físicamente posible. Pero yo creo que me echaba de menos, y entonces lo que ha hecho es coger a mi hijo de protagonista, de uno de ellos. Entonces, Sí, bueno, pues ha habido por lo menos representación familiar en ese, claro. en De ese hecho, te corto. echaba de menos a ti, por lo menos tengo por aquí a su pequeño yo, ¿no? Eso Dando es. vueltas. Así que Oye, sí. ¿cómo llegaste, Ignacio, ¿cómo se llega a ser director de fotografía? Tú te levantas y dices, quiero ser director de fotografía. Bueno, eso es una pregunta que es o muy fácil o muy difícil de responder, te diría.
Y bueno, yo en primer lugar soy autodidacta. Yo he aprendido, si es que se puede aprender, que creo que sí, pues a través de libros, a través mucho de foros, artículos que he leído por internet a lo largo de los años. Y bueno, pues en esos libros, muchos que he leído de entrevistas, no sé, te podría decir los títulos, pero bueno, el caso es que lees un libro con una entrevista a 30 directores de fotografía diferentes, les hacen esa pregunta casi todos y cada uno te da una respuesta completamente diferente. Entonces no hay un camino claro. En el mío, pues fue mi pasión, fue mi hobby, el cine, desde que tengo uso de razón. Yo volvía locos a mis padres con 4 o 5 años porque los niños querían ir al parque, yo quería ir al videoclub. Entonces mi hobby era pasar la tarde en el videoclub y cuando el videoclub cerraba me llevaba 3, 4 películas y las veía. Y a veces dejaba una y me la volvía a llevar, incluso. O sea, ya estudiaba las películas de forma inconsciente, por supuesto, pues cuando tenía 5 o 6 años. No lo digo como exageración, o sea, es verídico. Sí. Es verídico. Entonces, bueno, pues desarrollé pues así un gusto por el cine, pero sin embargo yo estudié otra cosa a continuación de adulto. Yo estudié Derecho, trabajé como abogado durante varios años, hice un máster también, trabajé en la especialidad que había estudiado, pero es que a mí lo que me gustaba era el cine, ya te digo, Claro. y en paralelo me iba formando pues con esos artículos y esas cosillas. Y lo que me sucedió fue que, pues, a través de foros de internet y demás, te hablo de hace 20 años aprox, pues empecé a conocer a gente que tenía mis mismas aficiones, mis mismos gustos cinematográficos, por ejemplo, o parecidos. Los mismos es imposible a lo mejor, pero parecidos, como el caso de Raúl. Y bueno, pues empezamos a organizarnos y igual que hay gente que queda para jugar al fútbol, pues los fines de semana o los martes, pues nosotros quedábamos y hacíamos cortos. Mira, ni tan mal. Y claro, pues es un poco como la famosa escena de Malditos Bastardos que a uno le dicen, tú eres el tercero que va a hablar italiano. Y dice, si yo no hablo italiano. Y le dicen, por eso eres el tercero. Pues yo era el director de fotografía porque dentro de que ninguno teníamos ni idea, yo era el que sabía un poco más. Y bueno, pues esos cortos pues fueron yendo bien. Lo que hacía, bueno, si ahora lo veo, pues probablemente me muera. Pero bueno, obviamente, para su época, para los formatos no profesionales de la época, que hablo de mini DV y cosas así, pues más o menos creo que funcionaban. Y eso, pues de algún modo cristalizó en que hicimos 8, que lo rodamos entre diciembre de 2009 y enero de 2010. Lo estrenamos en abril del 11, o sea, estuvimos casi un año y medio de postproducción. Y bueno, pues 8 fue muy bien. Ganó el premio de Sitges. A mí me publicaron un artículo acerca del cortometraje porque les gustó en American Cinematographer, que quizás sea la revista más importante a nivel mundial en lo relativo o específico a la fotografía cinematográfica. Y bueno, pues dije, jolín, ¿por qué no pruebo a de verdad dedicarme a lo que me gusta? Lo mismo se me da bien, ¿no? Y todo, si gano premios, claro. Sí, claro. Yo recuerdo que mi madre primero me había dicho, no, lo del cine es de locos, te vas a morir de hambre y demás. Y en ese momento la mujer me empezó a decir, coño, que a lo mejor esto que haces, que lo haces bien, ¿no? Entonces, bueno, pues también tuve apoyo en ese sentido y me lancé al charco. Y bueno, pues de ahí lo que te he comentado un poco, pues hacer cortos, habremos nombrado 5 o 6, pero a lo mejor he hecho 35 cortos, entre comillas, profesionales. El corto, claro, siempre está un poco el deje de si es profesional o no es profesional, por aquello de que habitualmente no cobras. Pero bueno, en cuanto al acabado, por lo menos, que es lo que nos importa cuando hacemos cortos, yo diría que son profesionales o muy profesionales. Y también, pues, sobre todo antes de la pandemia hice publicidad. Ahora estoy, para bien o para mal, muy desconectado del mundo de la publicidad. Pero después de la pandemia aparecieron por fin las películas, que era lo que ansiábamos. Claro. Y bueno, pues aquí estamos. Pues, genial, ¿no? Porque al final está muy interesante porque tu recorrido es autodidacta, como tú dices, y yo creo que yo es que soy muy autodidacta también en muchas cosas. Y me ha hecho mucha gracia lo que has dicho de que si ves tus primeros trabajos, normalmente te escandalices. Y no lo he hecho. Todo lo anterior a 8
yo no sé si... Claro. Yo creo que tengo algún DVD por ahí, pero si lo veo, Pero es que seguro que me incluso corto las yo, venas. que ahora estoy tan tranquilo hablando contigo, que voy a festivales, que hablo con directores, con actrices, con actores, entrevistando, y ahora estoy muy tranquilo porque ya no tengo, pero yo me acuerdo de mis primeras entrevistas temblando, incluso la primera noche no dormir y cosas así. Entonces al final todo va mejorando, supongo. Bueno, eso se te va quitando. Claro, 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 Desde totalmente, luego. A mí totalmente. me pasó algo parecido porque me empezaron a llamar para impartir clases y yo era algo que jamás me había planteado y al principio estaba diciendo, ¿y cómo voy a estar yo delante de 20 alumnos 3 horas hablando? Y lo que tú dices, pues eso, temblando y bueno, pues ahora doy clases como si fuese una fábrica de dar clases Claro, esto. claro. Sí, Bueno, me está faltan bien. horas a veces, entonces bueno, Hacerlo, pues ya sin hacerlo pensarlo. hacerlo temblando vale la pena mientras se haga, ¿no? Sí. Oye, ¿cuál dirías tú? Esta pregunta yo creo que es un poco molesca, pero ¿cuál dirías tú que es la mayor aptitud con P, que debe de tener un director de fotografía potente? Bueno, si me permites hacer una trampa, Esto es tuyo, lo que quieras. sí, si estás ya establecido, quizá trabajar en equipo. Es Mm, muy importante ujú, porque el cine no lo hace una sola persona, lo hace un claro, equipo, no solo el equipo de cámara o de luces, sino el equipo de dirección con el director o la directora a la cabeza, por supuesto, pero también arte, vestuario, con sus respectivos equipos. Entonces, colaborar es importantísimo. Y si no has llegado o estás en formación o estás ahí a ver si llegas, yo creo que es la tenacidad. Yo a veces, pues como doy clases, los alumnos me preguntan y les digo, ¿cómo se llega? O sea, me preguntan, ¿cómo se llega? ¿Qué has hecho tú? Y digo, pues pensar en esto 24 horas al día, 365 días al año, no dormir, ver mucho cine, claro, pero sobre todo yo creo que es la colaboración, porque sin la colaboración es que al final los proyectos se pueden quedar cojos. No claro. importa lo buena que sea la luz, a lo mejor no acompaña la historia. Y hay veces que una luz más sencilla, más simple, podamos incluso llamarla, incluso no tan buena, puede acompañar perfectamente una historia y que sea lo que esa historia necesita. Ujú, Entonces, si tú te has comunicado y has dicho, mira, yo aquí voy a poner solo un aparato y apenas voy a intervenir porque creo que con la luz que hay en este sitio y aumentando 2 cositas lo tenemos, pues puedes sacar adelante las cosas muy bien y a lo mejor no complicarte. claro. Y es que esa historia requiere eso, requiere sencillez. Entonces Ujú. creo que el trabajo en equipo es muy, Oye, muy, muy importante. y en términos laborales, lo que tú dices, al final, una película es un equipazo es gigantesco. De hecho, hablé con una directora de producción de aquí de Granada, que se llama Tatiana, que es un encanto de mujer, y una vez le dije, digo, Tatiana, ¿qué haces tú realmente? ¿Cuál es tu trabajo? Y dice, pero pues mira, Jaime, yo tengo que estar preocupada hasta de tener ibuprofeno por si le duele la cabeza a alguien. ¿Sabes? Sí, Y era claro. como una manera de decirme, si es que me encargo de un puñado de cosas. Entonces, al final hay muchos personajes, o sea, muchas personas haciendo una película. Eh, a ver, ¿cómo te pregunto yo esto? ¿Hasta dónde llegas? Quiero decir, ¿hasta dónde está el director de fotografía en términos, en etalolaje te metes, en edición de la película te metes? ¿Hasta qué punto llegas dando por saco? Si me permites que diga la expresión, ¿no? Sí, Para poner los pequeños detalles. pues sobre todo depende en mi caso, que a lo mejor hay Ujú, un caso sí. diferente, depende de lo que quiera el director o la productora que me implique. Ujú. Bueno, 2 de las 3 películas que he hecho hasta la fecha las he hecho con Raúl y con Fernando. Bueno, pues por ejemplo, Raúl y Fernando, aparte de una preproducción bastante extensa en la que se comenta todo escena a escena, plano a plano, detalle a detalle, porque bueno, sus películas son películas con muchas complicaciones técnicas, con monstruos o con efectos, etcétera, y eso hay que Es tratarlo muy que bien. están los dos de la Pues, por cabeza. ejemplo, sí, ¿verdad? Pues, por ejemplo, ellos incluso me pasan los montajes previos Ujú. que se va haciendo de cada reel o de cada secuencia o avances, 15 minutos y luego otros 15. Y a mí me dejan opinar, por ejemplo, del montaje, que luego a lo mejor no me hacen caso, para Sí, nada. bueno, sí, Pero, sí, por sí. ejemplo, me dejan opinar. Hay veces que, bueno, pues incluso de alguna toma en concreto, yo veo que han seleccionado una y yo recuerdo del rodaje o
o de los brutos, que suelo ver todo el material rodado todas las noches o todas las mañanas cuando corresponda, les digo, oye, había una toma en la que esto que pasa aquí no pasaba y yo creo que estaba mejor, por favor, podéis volver a mirarla con el montador y no sé qué, no sé cuál. Y a veces pues incluso se han cambiado planos de las películas por otros por eso. Qué guay. Porque yo recordaba cosas. Entonces, bueno, si me dejan implicarme en ese sentido, maravilloso. Y luego, pues los etalonajes, pues los he trabajado codo con codo, yo diría que siempre o casi siempre, sobre todo en ficción con los coloristas. Y pues a lo mejor la mitad o 2/3 del tiempo que dedica el colorista a hacer el color de las películas he estado allí sentado al lado de esta persona. ¿Cómo? Bueno, pues intentando guiar, fijar un look al principio y luego, bueno, pues a medida que se va avanzando, hay veces hay que hacer animaciones, a veces hay que hacer procesos técnicos que no es necesario que esté yo, pero me lo envían y lo mismo, pues voy dando mis anotaciones, mis correcciones o la próxima vez que voy allí físicamente, pues lo vemos juntos. Claro, el talonaje tiene un problema, que es que yo lo puedo ver en casa, pero muchas veces lo que yo veo en casa es una distorsión con respecto a lo que ve el colorista en la sala de color. Claro. Entonces, en la medida de lo posible, pues debes de estar allí para hacerlo físicamente. Entonces, mi implicación, ya te digo, es la que quieran de mí, pero por mi parte, si quieren que sea plena, pues plena es, porque del resultado final, pues al final va a depender que a la gente le guste tanto el producto globalmente hablando como mi trabajo en particular. Y Creo que bueno, al final la idea del director o es el germen de la idea, pero tú eres un poco el que pone al final visión a todo eso. Nosotros vemos lo que tú tenías en la cabeza también, no solo el director. claro, y bueno, pues yo en el color muchas veces lo que me encargo es de ejecutar, de finalizar cosas que a lo mejor creo que se pueden mejorar en color o de ejecutar pues esas ideas que plasmamos previamente y que decimos, bueno, pues queremos que esto se parezca a este tipo de cine o que tenga unos colores cálidos de este tipo, en el caso de viejos, y bueno, pues eso hay que estar absolutamente pendiente porque un etalonaje a día de hoy te permite casi cambiar por completo lo que has hecho en el rodaje. Sí, sí. Bueno, estamos utilizando una palabra un poco extraña que es etalonaje, que mucha gente no la, si no está dentro del mundo del cine, no la controla, pero digamos que es un poco la gestión del color de la película, por decirlo un poco así a lo burdo, ¿no? Sí, es la corrección de color. Hoy Claro, en día con las cámaras digitales el proceso no termina en el rodaje. El proceso termina cuando tú después pues, pasas todo el material por un software de edición de color y, bueno, yo diría que es obligatorio hacerlo. Está pensada las cámaras digitales para que el color se afine en postproducción. pues Entonces, sí, no solo si hay variaciones o inconsistencias que vienen de rodaje, pues haces un plano soleado y el siguiente se te ha nublado porque se ha ido el sol. Eso se puede arreglar e igualar, sino que, bueno, hay veces que lo que es el aspecto de la película, pues se puede afinar muchísimo o definir incluso, diría, en postproducción. Bueno, pues eso es el etalonaje, la corrección de color. Hablando de temas de color y tal, a mí me flipan las paletas cromáticas. Yo creo que como soy diseñador gráfico de profesión, a lo mejor lo llevo un poco ahí. Y de hecho hablé una vez contigo, que ni te acordarás, imagino, pero hablé una vez contigo de la paleta cromática de viejos, que escribí un tuit diciendo, me flipan los colores cálidos de esta película, porque tal y nada. Y tú me hiciste como un hilo explicándome por qué esa lección. Fue estupendo. De hecho, gracias por ser tan abierto en redes a hablar de este tipo de cosas. Nada, un placer. Dos de las películas que estaba hablando, que son La Pasajera y Viejos, tienen dos Sí, paletas absolutamente distintas. Una sí. es esos verdes y esos azules de La Pasajera, digamos, y luego tenemos en Viejos esos colores cálidos, esos colores terrosos y marrones y demás. Pero ninguna de las dos son cómodas. Al final, los tonos cálidos tienden a ser confortables, tienden a ser cómodos, digamos. Pero en Viejo habéis conseguido que no lo sea, utilizando esos colores. Uh-huh. Entonces, cuéntanos un poco el proceso de ambas paletas. ¿Por qué ese verde, ese azul? ¿Por qué esos tonos que llaman tantísimo la atención y que juegan también con la niebla de la peli? Que, bueno, no quiero decir spoiler, pero hay niebla y hay cosas en la película. ¿Y por qué esa paletilla en Viejo, esa paleta tan terrosa? Bueno, pues La Pasajera, por el propio guión, estaba concebida casi como una película de terror, comedia-terror incluso, de los Sí, años 80.
bueno, puede haber muchas referencias, pero yo siempre en cuanto al tono, La pasajera, a lo que más me ha recordado siempre es a un hombre lobo americano en Londres. Porque hay Sí. secuencias que son de terror puro alternadas con secuencias que son mucho más cómicas o absurdas. Que eso es una cosa que creo que en la peli de John Landis está como muy bien traído. Y bueno, pues pertenecía a un grupo de pelis, un hombre americano, un hombre lobo americano en Londres, pues de esa época como puede ser La Niebla, La Noche de Halloween, La Cosa, E.T., en las que las noches pues eran noches muy teatrales y con un fuerte componente de una luz azul como si fuese la luz de la luna que ilumina las escenas. Bueno, pues si recuerdas o recordáis el principio de Un hombre lobo americano en Londres, cuando se pierden en el páramo, pues es eso un poco, ¿no? Como una luna omnipresente que ilumina de verdad las cosas y te permite ver. Que luego estás en el bosque por la noche y no se ve nada. O sea, para ir a hacer De pis durante el oscuridad, claro. rodaje tenías que ir con la linterna del móvil o te podías caer en un agujero o despeñarte por un precipicio. Pero bueno, es una convención de cine, ¿no? Lo de la luna como fuente de luz nocturna Sí. y sobre todo pues de ese tipo de cine fantástico de los años 80. También en Encuentros en la tercera fase de Spielberg hay mucho de esto. Y bueno, pues era el look que decidimos para la película. Estuvimos viendo bastantes cosas de la época. Recuerdo, por ejemplo, que saqué algunos fotogramas de Pesadilla en Elm Street, incluso, unos planos de Freddy Krueger a contraluz. Y bueno, pues eso es un poco lo que queríamos hacer. Se hizo una paleta de color en la cual pues, el azul de la noche iba a tener ese protagonismo, más el verde del bosque, que claro, eso estaba ahí, lo quisiéramos o no. Y aparte, pues hizo algo complementario con el vestuario y por eso los personajes van vestidos de rojo, de negro, de azul. En el caso de Blasco, una camisa más ocre. El protagonista, un poco pues Qué para que personajazo. cada personaje esté muy bien definido por el color que lleva su vestuario y que en ningún momento se solapase, ¿no? Con esos dos elementos, el color verde y el azul de la noche. Entonces, bueno, la pasajera era sobre todo eso, unos personajes perdidos en el bosque y un aspecto ochentero en cuanto a la luz de la luna. Luego sí que es cierto que en la pasajera introdujimos varias cosas de colores adicionales, como la famosa luz del freno, que llevamos hasta el extremo. Bueno, pues en determinados momentos, una secuencia bastante... No sé si la peli es conocida o no, pero dentro de los que conocen la peli se acuerdan bastante de la Sí, sí, escena sí. del ataque del monstruo, que es la luz del freno ilumina todo. Bueno, pues jugamos a que ese color también tomase un protagonismo y crease pues un efecto teatral, casi expresionista. Ese fue un poco el planteamiento de La pasajera. ¿Ves? Y Con bueno, pues estos 3 minutos, antes de que entres con viejos, la sí, gente ya sabe que no solo llevan una camiseta porque sí, los actores o las actrices, que todo está pensado al final, ¿no? En una película, sí, todo tiene un planteamiento inicial para que visualmente tú lo veas de manera correcta. correcto, y eso no es cosa mía. Bueno, eso es un planteamiento que en el que intervinieron desde los productores hasta dirección de arte, los Directores de arte, diseñadores de claro, directores de arte. vestuario, los directores, y bueno, pues un poco entre todos nos pusimos de acuerdo cuáles eran los colores correctos para los personajes. Eso fue muy importante. Y lo que ocurrió respecto a viejos, pues es lo Que tenía que hacer siguiente. calor. Tenía que Sí, hacer sí, calor. pero incluso es más sencillo que eso. Eso fue una evolución. El calor estaba presente en el guión, pero lo que hicimos realmente fue una evolución. Lo que ocurrió realmente es lo siguiente. La última noche de rodaje de La pasajera, a Raúl y a Fernando, la productora está contenta con lo que hemos hecho durante el rodaje. La productora, la empresa productora, les pregunta si tienen otro guión, otro proyecto para hacerlo más o menos rápido. Y Raúl tenía el guión de viejos. Entonces, desde que acabamos La pasajera, el rodaje de La pasajera, hasta que empezamos el rodaje de viejos, apenas transcurrieron 6 meses. Que eso para Joder. los tiempos del cine es Sí, nada, es nada, acabar sí, una sí. peli y al día siguiente casi empezar la otra. Sí. Entonces, bueno, pues las dos películas compartían equipo técnico en un 90%. Los dos directores, la directora de arte, los diseñadores de vestuario, la misma compañía productora.
por supuesto, estaba yo. Entonces, bueno, pues casi el primer planteamiento de Viejos fue cómo vamos a hacer para hacer una segunda película y no hacer lo mismo que acabamos de hacer hace nada. Claro. Entonces, en el guión estaba todo el tema del calor, efectivamente, pero lo primero fue intentar huir a nivel estético de lo que habíamos hecho en La Pasajera. Pues También chapó. nos lo planteamos un poco como que era una gran oportunidad. Habíamos hecho una peli, nos había costado un mogollón de años poder hacer una peli y ahora podemos hacer una segunda peli. Tenemos que demostrar que sabemos hacer otra cosa aparte de lo que hemos hecho en La Pasajera. Y bueno, pues por eso pensamos, tenemos una peli azul, vamos a hacer una peli cálida y van a ser súper diferentes entre sí. Sí. Y ese fue el primer planteamiento. Y luego, bueno, pues eso se va desarrollando. A mí me gusta mucho pensar en los colores o en el tipo de luces o luz que pueden identificar a una película. Y claro, el tema del calor estaba ahí, eso era obvio. Había luego también una idea que fuimos desarrollando que era, ¿cómo lo diría? Identificar la vejez con los colores cálidos, como de los muebles antiguos, de las estancias antiguas, un poco también a veces porque una pared que a lo mejor en su momento era beige ha ido degenerando y está como sucia, está manchada. No se ha limpiado, sí. Claro, eso se veía mucho en la localización. O sea, había como una asociación que a lo mejor en nuestras mentes incluso casi era inconsciente de esos colores tipo ocre con las cosas antiguas antes del rodaje. Y bueno, pues lo que hicimos fue potenciarlo. El edificio en el que se rodó el grueso de la peli es un edificio real, pero bueno, cada piso estaba de una manera diferente. Estaba en un estado a veces de casi de semiabandono, con estancias incluso en las que no podías entrar porque era peligroso, porque había escombros y cosas que se habían caído. Y bueno, pues lo potenciamos absolutamente. Y lo que hicimos fue, pues, con arte, poner esos tonos en las paredes, forramos algunas paredes, algunas puertas, algunas cosas se pintaron, se envejecieron, se le dio pues ese tipo de look. Y luego, pues, lo que hice fue utilizar todo el arsenal de luz cálida que se me ocurrió, lo cual de alguna manera fue complicado porque me impedía distinguir demasiado bien los ambientes. Es muy fácil cuando tú tienes una película como La Pasajera, con luz azul en el exterior, poner luz cálida en el interior. Claro. Se entiende y hay una separación, pero Viejos es una gradación de cálidos. Entonces, bueno, pues sobre todo lo que quise hacer en las escenas nocturnas, que yo creo que son mayoría en la peli, es utilizar luces cálidas convencionales de casa en los interiores, matizadas por luces ligeramente verdosas, pero también amarillentas de las farolas, y luego pues empezar a introducir otros elementos que son cotidianos, pero intentar darle una vuelta de tuerca para hacerlo algo extraños. Introduje, por ejemplo, luz de sodio, que es como la luz anaranjada de las farolas. Si recuerdas la escena en la que Gustavo Salmerón va con el móvil, pues hay pinceladas de ese tipo de luz. Sí. Y luego se nos ocurrió que podía ser interesante, como los viejos hacen cosas raras en la peli hasta que pasa lo que pasa al final, pues a los viejos que empiezan a hacer cosas raras los identificamos con una luz ámbar, que es una luz que estaba pues dentro de esa escala de sí, todos. del ratio. Claro, entonces, bueno, pues desde el principio hay luz ámbar en el piso de Manuel. Cuando Manuel, que es el personaje de Zorione Guileor, se traslada a la casa de los hijos, se lleva la luz ámbar con él. El viejo de la silla de ruedas aparece en luz ámbar. Y así sucesivamente. El rollo da, esa escena me acabo de acordar de ella. Te la encuentras así como de sopetón y da un poco más rollo. Entonces, claro, era partir de algo cotidiano, pero hacerlo exageradamente cálido. Y eso hicimos. O sea, llegamos a color con una peli que era absolutamente cálida. Y yo recuerdo que hablé con un colorista para ver si hacía la peli o no. Y me dijo, pero si aquí, ¿cómo vamos a separar los colores? Y digo, si no quiero que los separemos. Y dice, pero entonces va a ser muy difícil etalonarle. Y digo, ya lo sé. Ya, por eso te estoy llamando, porque necesito. Y fue difícil de hacerlo. Pero bueno, creo que lo hicimos. Sí, qué guay. Aprovecho para hacernos auto-spam.
También me tomé un día una cervecita con Fernando y otro día otra con Raúl. Y con los dos hablamos tranquilamente de viejos, de La Pasajera y de todo. Por si os queréis pasar, que estará en la lista de difusión de aquí. Que de hecho yo creo que hasta hablamos de ti, Ignacio. Hablé con ellos de ti porque, claro, obviamente al hablar de una película termina hablando del director de fotografía, de la fotografía y demás. Entonces seguramente sale la conversación. Sí. Pero bien, seguro que bien. Seguro. Sí, porque me siguen llamando, así que espero que bien. Oye, ¿tienes algún plano de trabajos que hayas hecho que recuerdes con especial cariño? Que lo veas en tu mente y ya, aquí la clavé perfectamente o aquí lo hice perfecto. Bueno, no lo sé, no soy muy de quedarme con esas cosas, si te soy sincero. Te lo puedo responder de otra manera, a lo mejor. Cuando pienso en viejos, por ejemplo, sobre todo en lo que pienso es en la escena de Gustavo Salmerón en la cocina del padre por la noche con el móvil, lo que te decía, completamente Sí, oscuras, y en un plano en el que Fernando y Raúl pensaron en poner la cámara cenital y hacer un tilt con la cámara y que el personaje vaya al revés hacia la nevera. Ese es un plano que creo que nos quedó muy bien. Es un buen ejemplo de trabajo en equipo. El diseño del plano es de ellos, 100%. El operador de cámara, Dani Gil, fue como idear cómo poner la cámara y poder operarla casi pegada al techo, junto con los grips. Fue complicado y yo puse pues esas lucecitas que te decía, mezcla de ámbar, mezcla de anaranjado del sodio y estoy súper satisfecho. Y luego, fíjate, en cambio de La Pasajera, si pienso en La Pasajera, el plano en el que siempre pienso, el primer plano en el que me viene a la cabeza, es el plano de la luna. La sí. furgoneta en primer término o más en primer término y la superluna detrás. Y digo que es curioso porque es un plano de efectos, de VFX. O sea, yo hice el plano físico en la localización, pero la luna, por supuesto, pues es una luna recreada de efectos, ni siquiera está rodada por mí. Pero creo que también define muy bien La Pasajera, porque es una película con casi 500 planos de efectos visuales. Entonces, pues, por ejemplo, esa furgoneta que sale más o menos el plano original en el menú del Blu-ray y del DVD. Si lo veis, pues lo que hicimos fue Ahora lo busco. rodarla en una cuesta abajo, que nos costó bastante encontrar, y yo le hice los contraluces que una luna que iban a poner meses después en postproducción haría sobre los laterales de la furgoneta. Y como se han quedado sin energía porque se les ha calado, pues no puse ninguna luz dentro y bueno, pues vienen Ramiro Blas y Paula Gallego montados dentro de ella y entre comillas ya está. Pero luego lo ves y dices, mira, qué buen trabajo en equipo. ¿Qué Estos resultado? señores me han puesto la luna perfecta. Yo al principio cuando vi esa luna dije, ¿pero dónde vais con esa luna que es gigantesca? Luego, fíjate, es casi mi plano favorito de la peli, ¿no? Pero creo que nos quedó muy bien. Y bueno, pues vuelvo a lo de antes. Hay Me parecen dos planazos. otros 500 planos con efectos o 400 y mucho, 500 en esencia, que fue eso, pues la colaboración de un montón de personas. Y lo bonito es que luego muchas veces ves la peli y no te acuerdas. Ahora es cuando empiezo a disfrutar estas películas porque muchas cosas ya se me han olvidado de cómo las hicimos. Entonces ya empiezo a poder verlas como espectador. Cosa que, pues las primeras 17 veces que las he visto, pues es imposible. Estás pensando en que aquel día palmamos 3 horas, o que hacía calor, o que se puso a llover, 1000 historias, ¿no? O que tenías que ir a Eso mear al sería bosque y tenía miedo de caerte, ¿no? correcto, en que el gaffer me decía que había fantasmas en el bosque. Sí, había cosas raras en ese bosque, eso es verdad. Entonces, bueno, Mal rollo, ¿no? pues, ¿Pero ¿te acuerdas? pasó algo? No, Vale. pero no sé, había como restos de, no sé cómo Aura. se llaman, de conjuros en lugares apartados, no sé, piedras recolectadas de manera un poco extraña y estaba rodando a 5 metros de eso por la noche. Entonces, bueno, había cosas raras, sí. Había quien decía que había como mal rollo por allí. El mundo de los rodajes es curioso. Hablé, porque se ha estrenado una película ahora que se llama Estación Rocafort, que se graba pues de la Estación Rocafort de Barcelona, se graba en los túneles de metro y tal, y me contaron que se veían cosas raras en los túneles a la hora de rodar. Yo es que soy muy...
me flipa el cine de género, me flipa el cine de terror, pero luego en la vida real soy muy cobarde para esas cosas. ¿Sabes? Yo es que cogería puerta y saldría corriendo como un caballo. Ya. Mira, yo aprovecho para contarlo. Yo muchas veces cuando hablo con gente o lo que sea, me dicen, a ti te gusta mucho el terror porque haces muchas pelis y cortos de terror, etcétera, etcétera. No, no me gusta el terror. Es lo que me toca hacer. O sea, de terror veo las películas pues, que suenan cada año y me gustan las clásicas, las que a todo el mundo. Sí. Pero no me gusta especialmente el terror, para nada. O Pues, sea, pues son cosas leí que me un han tocado tuit, hacer. perdona que te corte, leí un tuit tuyo, Ignacio, que no recuerdo de quién, que decías que era el mejor director de fotografía del género. No sé Bueno, si lo has eso leído tú también, pero está por ahí sí, el tuit, ¿eh? sí. O Lo sea que, ojo. dijeron, es cierto, pero no sé, un poco para que desmitificar todo esto. Yo puse una luz de luna azul porque es lo que pedía el guión. Pero yo estaba allí en ese bosque pensando, si a mí me gustaba la Nouvelle Vague y Néstor Almendros, y rodar en un interior con una luz rebotada de un espejo, y de repente estoy aquí con 3 camiones de luces, 7 eléctricos, 500 metros de cable, generadores. Y Pues me parece muy divertido hacerlo, pero no eso es el es, tipo que de al cine, final, no es el tipo de cine que consumo. pues al final Y en el género, en el terror y tal, es importantísimo tu puesto de trabajo en todas las películas, ¿no? Pero yo lo veo en el terror casi como que es más importantísimo porque se juega tanto con la oscuridad, con las luces, con las sombras, con los reflejos, que me parece de capital importancia tu puesto, por ejemplo. sí, no, eso está claro, pero lo veo siempre como una super oportunidad, ¿no? Hacer cine de género porque puedes inventarte incluso tus propias reglas. O sea, Claro, la te deja pasajera, jugar. evidentemente, si la analizas desde un punto de vista naturalista, puedes estar horrorizado. Que yo eso es una de las cosas que rodándola decía, he puesto en un plano la luz que venía desde este lado y en el siguiente con el que monta viene del otro. ¿Qué va a ocurrir después? Y pensaba, bueno, eso es dentro de 6 meses. Salgamos de esta noche y ya veremos. O sea, están rotas absolutamente todas las reglas del naturalismo. Lo que decía, la luz del freno ilumina, bueno, pues Sí, como si fuesen los faros frontales de la faltaría un... furgoneta. Pero puedes crear tus propias reglas, puedes crear tus propios mundos o recrearlos y eso es muy divertido y muy gratificante, ¿no? Cuando Claro. luego vas a una sala, te sientas y dices, coño, pues hemos creado un lenguaje propio, ¿no? Y una estética propia. Lo mismo ocurre con Viejos, por ejemplo. Mm, Bueno, pues sí, sí, está sí. forzada, partiendo de una base quizá más naturalista, pero desde el principio de la película yo creo que si ves la escena precréditos, pues partiendo de algo que es más o menos normal, creo que introducimos siempre como un mal rollo o un elemento que es disonante, ¿no? Como que aquí hay algo oculto, aquí hay algo detrás de todo esto, ¿no? Entonces, por eso me parece siempre muy interesante. Es Pero muy, muy juguetón el género sí, pero para ti. no me gusta el género. Bueno, ya está. Es lo que hay. Oye, y tú ya como persona, como público, quiero decir, tú puedes ver una película solo para disfrutarla, sin estudiarla. Bueno, creo que hago las dos cosas. Creo que las Mm, puedo disfrutar, pero el análisis está ahí. claro, O sea, soy incapaz de distinguirlo. O sea, yo veo una película y bueno, pues estoy fijándome si puedo averiguarlo, con qué cámara han rodado, si es celuloide, si es digital, si son ópticas anamórficas, si son esféricas, un poco el estilo que han estado buscando, el tipo de narrativa. Es muy difícil porque es que lo llevo haciendo inconscientemente desde que no claro. tenía ni 10 años. Es que Entonces, me sale así. te lo comento porque incluso yo que no estoy dentro de lo que es la industria cinematográfica, que simplemente pues trabajo poco, haciendo reseñas o haciendo entrevistas y demás, me siento muchas veces con amigos o lo que sea ver películas, incluso les digo, si es que yo no veo la película como vosotros, porque al final me fijo en unas cosas que yo sé que vosotros pasáis por alto, o que os veáis, o que ni siquiera os interesa, solo queréis enteraros de la historia. Entonces, tú que estás en la industria, me imagino ir al cine, pues yo que sé, a ver
Te iba a decir Lawless, pero bueno, Lawless no la vas a ver si no te gusta el género, pero a ver, cualquier película que haya de estreno y La tiene que veré, ser pero completa. no en el cine. Sí, bueno, pero es que lo disfruto. Hay veces que, no sé, yo he hablado con gente y hablas de un libro o lo que sea y te dicen gente que lee mucho, gente que son escritores, que he conocido. Oh, bueno, sí, sí, lo que pasa es que ese libro está muy mal escrito. Claro, pues a mí me pasa un poco lo mismo. Hay Claro. muchísimas películas que a lo mejor las puedes disfrutar desde un nivel de entretenimiento o de pasar el rato, llamémosle así, pero luego yo las veo y digo, es que están muy mal rodadas. O no me gusta la luz o lo que sea. Hace no mucho, por ejemplo, en los últimos meses estoy viendo más series que nunca. Y en cambio las pelis de este año casi las tengo abandonadas. Bueno, pues empecé a ver una serie y la dejé en el primer capítulo, una serie muy famosa. ¿Por qué? Porque era incapaz de seguirla por cómo estaba rodada, me estaba horrorizando. Ya. Y pensé, voy a dedicar X horas de mi vida, no sé, 8 o 10 horas a ver una temporada de una cosa que no me está gustando nada. No, no puedo. Claro. Y es una serie súper alabada, por ejemplo. Pero a lo mejor Ujú. funciona pues a otros niveles de guión, de interpretaciones, de la historia, lo que sea. Pero por cómo está rodada a mí no me funciona en absoluto. Entiendo, Entonces, bueno, sí, claro, pues claro. muchas veces es difícil. Pero bueno, No, entra dentro de la profesión cuando también. disfruto, disfruto. O sea, que Claro. tiene sus menos y tiene sus cosas positivas. Lo que tú dices, a la decimoséptima vez que ves la película, pues ya tienes todo Sí. estudiado y ya puedes sentarte a disfrutarla directamente y ya está. Sí. Oye, y antes de pasar a unas preguntas cortas y tal que siempre hacemos, que tampoco te quiero robar excesivo tiempo, de Rabioso, de esta película Sí. que acabáis de hacer, ¿no? Que ya está terminado el rodaje. Sí, la terminamos a finales de junio. Hay un montaje ya, o dos. Me han invitado a ir a verlo, pero todavía no he podido. Entonces, en ese punto estamos. Sí, nos queda por terminar algunos planos adicionales que hay que rodar, que no cabían durante el rodaje principal, son unos recursos, pero sí, está en postproducción. Entonces, dentro de poquito la podremos ver. Pues yo creo que hay que terminarla para finales de año y la idea es estrenarla pues en festivales a primeros del que viene. Y luego pues Genial. no sé exactamente qué planes de distribución tienen ni nada todavía. Estoy un Bueno, poco desconectado en ese sentido. Espero bueno, que pues vuelvas. la tenemos ahí apuntada y seguramente te escribamos para que nos vuelvas, para volver a vernos y que nos cuentes cosas. Fantástico. Bueno, hacemos unas preguntas cortas que normalmente se las hacemos a todos los invitados, a toda la gente que viene a charlar con nosotros un ratito. Son muy sencillitas o muy difíciles, depende de cómo te las quieras tomar, es lo que yo digo siempre. A ver, La primera es ¿qué película siempre recomiendas? ¿Cuál es la película que tú siempre recomiendas a la gente? eso es Es muy que, difícil, ¿ves? ¿eh? Te he dicho que era compleja, te lo he Esa dicho. es muy difícil. Es que podría recomendar 200 películas hoy y 200 películas mañana, lógicamente. Claro. Pues depende. Esta mañana, por ejemplo, en clase he recomendado Barry Lyndon. Mira, He dicho, perfecto. pues si no la habéis visto, ya estáis tardando. Porque Es claro, que alguien que se quiera dedicar a la fotografía de cine tiene que ver Barry Lyndon sí o sí. Como si quieres ser sacerdote tendrás que leer la Biblia, claro. pues es lo mismo. Es que al final, no sé si a ti te pasa, supongo que sí. Todos los que medianamente estamos en el mundo del cine de alguna manera, tú por ejemplo, como ya te digo, en industria, yo desde fuera y tal, siempre somos preguntados. Dime una película para ver esta noche, dime algo que ponerme y no sé qué. Y yo como, por favor, digo, que no, que a lo mejor te digo algo y me manda a la mierda, ¿sabes? Porque yo tengo un gusto y tú tienes otro. Y al final son gustos cinematográficos, cada uno tiene el suyo. Claro. Pero sobre todo es que para mí es una cosa casi emocional. Correcto, Eh, el momento en el que tú estés para ver la película. Así es que son mil factores. Absolutamente. Si estoy relajado y tal, pues a lo mejor puedo recomendar Barry Lyndon. Depende también de la persona que me lo pida, pues intento adaptarme. A determinadas personas nunca les recomendaría que vean La Puerta del Cielo, de Michael Cimino. A mí me Claro. encanta, disfruto como un enano viéndola. Pero entiendo que no es una película a lo mejor para todos los gustos. Entonces, bueno, pues esas son cosas que hay que tener un poco más con cuidado. Pero Barry Lyndon, vamos, es una película que no se puede salir a la calle sin haberla visto.
Oye, has dicho que estás viendo muchas series últimamente. ¿Cuál es la última serie que estás viendo? ¿O cuál está ahora mismo? Pues la última serie que he visto es Ripley, de Steven Sailand, o Sailand, como se pronuncie, que es una miniserie en realidad, ¿no? Que Sí, es la adaptación del libro de Patricia Highsmith. Y me ha gustado mucho, diría. Tiene sus cosas, pero en general me ha gustado mucho. qué guay. ¿Y hay alguien, en tu caso, algún director, alguna directora, con la que estés deseando trabajar? ¿O con la que te gustaría trabajar? Aquí puedes soñar, ¿eh? Si quieres decir Tarantino, para adelante. Pues Tarantino, sin duda, claro. Sí, a ver, sobre todo me gustaría con gente con la que ya desgraciadamente no es posible, ¿no? Pero vamos, Ya. imagínate que un día te llama Tarantino, te llama Clint Eastwood, ¿no? Qué miedo si te llama Clint Eastwood. Pero sí, vamos, me encantaría, desde luego, con Tiene que ser cualquiera de los dos. complicado. Tiene que ser complicado ser director de fotografía de Tarantino, ¿eh? ¿No? Yo, Sí. desde el desconocimiento de tu trabajo, porque ni me quiero poner en la dificultad que conlleva tu trabajo, yo veo las tomas de Tarantino bastante complejas en la mayoría de los instantes. Sí, sobre todo, bueno, a lo mejor estoy muy equivocado con respecto a Tarantino porque lógicamente no tengo ninguna referencia de él a título personal, pero es un cineasta, a mí me encanta, es sin duda de mis Sí, directores sí, favoritos y 3 o 4 de sus películas podrían ser de mis 10 favoritas o 20 sin ningún problema. Pero sobre todo es un director que en principio es guionista, ¿no? claro. Entonces, como en principio es guionista, pues yo supongo que Tarantino lo que le interesará, como a casi todos los directores que son guionistas, es lo primero contar la historia. Y muchas veces, pues a lo mejor este tipo de cineastas, ya digo, a lo mejor no es el caso de Tarantino, pues tienden a centrarse más en lo que son las interpretaciones y en la narrativa, cómo voy a contar esto, lo voy a contar fragmentado como en sus primeras pelis o dilatado como en Érase una vez en Hollywood, como lo quiera contar, y a lo mejor la fotografía, la luz, incluso las composiciones, la puesta en escena quizá no está entre sus prioridades. Lo que pasa es que yo diría que Tarantino ha alcanzado un nivel excelso, porque si tú ves Pulp Fiction, por supuesto es una película que está muy bien rodada. Está ahí atrás, el póster. Efectivamente. Tiene el plano inolvidable este de la Steadicam cuando Bruce Willis vuelve al apartamento, que pasa la Steady por el hueco Claro. de la valla esta que está medio rota. Que eso es maravilloso, ese detalle. Pero claro, tú ves, por ejemplo, las últimas pelis y es que el nivel visual es que es increíble, es elevadísimo. Incluso tiene escenas en las que el trabajo de cámara te están contando la escena, como esta en la que DiCaprio está interpretando y la cámara gira sobre él y luego Sí, vuelve. sí. Entonces, claro, es como un sueño, ¿no? Alguien que es tan bueno como guionista con esos diálogos maravillosos, tan bueno con los actores, tan bueno con la narrativa y encima es también tan bueno con la cámara. Entonces, bueno, Un pues monstruo. También sí, autodidacta, como has comentado, porque él siempre ha dicho que él hace cine porque aprendió a hacer cine viendo cine, que sí, es algo aprendió al final como yo importantísimo. en el videoclub. Claro, eso es genial. Exactamente. La siguiente pregunta, además a ti te viene muy bien la siguiente pregunta, porque ha hecho la pasajera. Y no quiero decir spoiler, pero tú imagínate que estás en una carretera de estas americanas, la típica que es gigantesca, larguísima, y que a los lados no hay nada, es todo un secarral, o incluso puedes poner un bosque en una si quieres, lo que tú quieras. Y es una noche de estas que hay mucha niebla. Tú ves algo caer del techo con unas luces extrañas que se choca delante tuya. ¿Tú te paras a mirar o aceleras con el coche? Yo no paro. No paro, nunca me va a aportar nada, no van a caer lingotes de oro desde el cielo. Entonces, Creo yo que es la mejor. respuesta más lógica que he tenido jamás a esta pregunta, ¿sabes? Entonces, mejor seguir y hasta luego, que se lo Y ya encuentre el mañana saldrá en siguiente. Twitter o algo, ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. No, no, eso, un ejemplo. Yo vivo en un pueblo al norte de Madrid que nunca pasa nada, entre comillas, afortunadamente. El otro día vi pasar, los conté, iba a tirar la basura, vi pasar 10 coches seguidos de la Guardia Civil. Venían 8 seguidos, uno detrás de otro, y como a los 30 segundos pasaron otros 2. No me dio por coger el coche e ir a ver qué pasaba, ¿eh? Ni de broma, ¿sabes? Digo,
Dijiste, para mira, yo ellos. tiro esto, me voy para la casa tranquilamente. Eso es, eso es. Oye, y antes me has comentado que lo has comentado que tienes tus 3 niños y tal. ¿Son forofos del cine? ¿Son muy aficionados al cine? ¿Se lo estás inculcando? Bueno, les estoy poniendo a ver películas. Si son forofos o no, yo creo que es un poco pronto para decirlo. Que son muy jóvenes. El mayor tiene 8 años Ah, para bueno, 9, el claro. mediano va a cumplir 3 y luego tengo otro más pequeñito de 1 año. Entonces, bueno, el del Eso, año le pones a ver lo que sea y Peppa Pig o le pones Alien y le da igual. claro. Y bueno, pues el mayor más o menos ve cine, disfruta cine, le estoy intentando poner películas antiguas, un poco para pulsarle. No sé, le he puesto 2001 y Lawrence de Arabia, Jope, que con es un poco 2001, con 9 añitos, es un poco ojo. como tal, pero bueno, las ve bien y tal, y más o menos le gusta. Parece ser que por el lado de la interpretación vamos bien, que no es algo en lo que yo hubiera podido destacar nunca, pero de momento tampoco le veo la pasión que a lo mejor podía tener yo. O sea, él ve Ya. películas, si le digo, venga, te pongo una película, la ve. Yo necesitaba verlas. Ujú. Te O sea, entiendo, a sí. mí me salía de dentro. Entonces, bueno, es pronto, pero no parece que vaya a llegar pues, a mis extremos, ¿no? Y en cambio el mediano se traga la película que sea, no dice ni pío, le dices, venga, vamos a ver una película y se las ve todas. El tío no dice nada, se las ve Mira, entusiasmado. Y quiere seguir viéndolas. Y yo qué sé, le dices, vamos al jardín y te dice que no. Entonces, bueno, mira. pues no sé si a lo mejor ahí tengo el fichaje o no. A lo mejor Bueno, dentro de un año me dice, esto no es Peppa Pig, no lo quiero seguir viendo. bueno, a lo Pero en mejor en esas mayo juega en estamos. el Atleti, ¿no? Sé que tú eres del Atleti. Por el fútbol no le ha llamado. No, tampoco, ¿no? No. Por el fútbol te aseguro que no. Y sí soy del Atleti, pero no he conseguido que vea un partido jamás. Nunca. Nunca. Le llevé una vez a un partido y en el minuto 5 de la primera parte me dijo, papá, ¿cuánto queda para irnos a casa? Joder, pues vaya tela. Entonces dije, vale, ya he tomado nota del asunto. Entonces no. Sí, yo fútbol igual, fútbol como el cine. Yo con 4 años Sí, veía las Eurocopas y me acuerdo incluso sí, de sí. cosas. Y el Mundial de México me acuerdo perfectamente, pero no me han salido por ahí. Bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer, no? Sí, Yo al final, yo soy muy futbolero, me encanta el fútbol. Yo soy del Real Madrid, sé que eso ya no te gusta tanto, pero soy muy futbolero. Y, ha tenido que llegar mi suegro para que yo pueda ver el fútbol con alguien, ¿sabes? Porque sí, alguna amistad, pero mi padre jamás le gustó el fútbol y tal. Así que fíjate, al bueno, final. yo prefiero verlo solo, el fútbol, si te soy sincero. He sido socio del Atleti, como bien dices, durante muchos años. Yo con 6 años era socio del Atleti. Con 12, 13, 14 años yo me iba al estadio yo solo también, porque todos los niños de mi clase eran del Real Madrid. Todos mis amigos, menos uno o dos, eran del Real Madrid. Y me iba solo al fútbol. O sea, a mí el fútbol me gusta hasta el punto de que necesitaba también ir a ver el fútbol y que no viene nadie, voy solo. No sé, Sí, tardé sí, sí. 10 años más en ir al cine yo solo, que eso fue la mejor decisión que tomé en mi vida, empezar a ir al Ujú. cine yo solo. Y el fútbol, bueno, es que es eso, lo necesitaba. Entonces Qué tengo guay. grandísimos recuerdos de ver partidos en el Vicente Calderón yo solo con 12 años, que no sé ni cómo me dejaban ir. Debía de ser, pues, quítate de en medio, pesado, vete, aunque sea solo y ya Para no está. escucharte, ¿no? Sí, Suele sí, suceder, para no el, escucharte. el caso es que iba, claro, debían de pensar, si está hora y media, 2 horas en el fútbol, más una hora para ir, una para venir, miel sobre hojuelas. Vete, fuera. Oye, mira, le hacemos siempre una pregunta del antiguo invitado, del anterior invitado, y luego tú me tienes que dar una para el siguiente invitado, que es un poco el juego este que tenemos. El anterior invitado fue Mario Mayo, que es el actor que por cierto, estrena el día 13 Os Reviento, que Ujú. tenéis todos que verla, que es muy divertida. Y nos Y conocemos, Mario y yo, además. sí, pues súper agradable el señor. Sí. Me preguntó qué harías para mejorar lo que es la industria cinematográfica y sobre todo la industria del género aquí en España. Es súper majo, Bueno, pero fíjate la pregunta, el tío, ¿eh? sí, ¿verdad? Cabrón, cuando le vea se lo recordaré. Pues, a ver, yo no soy a lo mejor tampoco ni siquiera la persona más adecuada porque no trabajo ni en distribución Ya, ni en producción. Mm, entonces, no me es fácil, pero
a lo mejor lo que haría falta pues es algún tipo de sistema que fomente que se puedan hacer películas a un nivel más industrial. Y con esto, a ver cómo lo explico sin meterme en un jardín, que luego a lo mejor mañana o cuando publiques esto alguien se acuerda de mí. Por ejemplo, en otros países, no hace falta mencionar cuáles, se hace muchísimo cine que es un cine pues de consumo, llamémoslo así. Sí. Y eso pues atrae a un tipo de público que a lo mejor en España de alguna manera se está descuidando. Por ejemplo, yo no he visto Reviento, pero me imagino qué tipo de peli es, por lo que sé, y me imagino pues eso, que es una película que funcionará a nivel comercial y satisfacirá, como se diga, no me sale bien la palabra, a un tipo de público muy, muy, muy determinado, pero que a lo mejor, por lo general, en el cine español no es el que más se cuide, porque no se busca ese espectador. Entonces, cine de género, cine comercial, cine que no tenga más pretensión que entretener, yo muchas veces es lo que he hecho en falta en el cine español. Ahora, desde hace poco, bueno, desde este verano soy académico y, bueno, pues ya tengo acceso a la plataforma, puedo ver las películas. No he votado para los Oscar o para hacer la preselección, pero puedo hacerlo. Pero si entro en la plataforma, sobre todo lo que veo es una predominancia del cine de autor. Y no es que yo esté en contra del cine de autor, para nada, ¿eh? Lo que más veo por lo general es cine de autor. Ya. Pero hacer un cine que llegue al público es la manera de hacer una industria, de llenar los cines, de que esos productos creo que se vendan, que no hacer un cine que a lo mejor tiene mucho significado y es en el fondo más minoritario y por lo tanto llega menos. Como director de fotografía o como persona que está luchando por establecerse en la industria, para mí el logro, a lo mejor esto que voy a decir es paradójico, pero no es hacer una película que funcione bien y que a mí me encante lo que he hecho. Para mí el logro es hacer una película que me posibilite hacer otra película. Claro. Porque Entiendo. si yo hago una película que es maravillosa, pero no la ve nadie, que Flaco favor, afortunadamente creo que con La pasajera y Viejos pues se han visto bastante y no se han quedado en un cajón o no se han quedado en un circuito minoritario, pues a lo mejor eso no me va a servir para que alguien me llame o me conozca o se interese por mi trabajo para que me propongan otra cosa. Y eso es un poco lo que hace falta. Para generar industria creo que hace, pues eso, falta mentalidad de industria. Y igual que en el fútbol, que a ti te gusta como a mí, pues no todos somos delanteros centro, ni goleadores, ni centrocampistas organizadores. Tiene que haber centrales, laterales izquierdos, y yo jugué hasta los 34, 35 años al fútbol y era portero. Claro. Tiene que haber porteros. Entonces, Tiene que bueno, haberlo, pues, claro que tiene que haberlo. creo que para ver industria pues tiene que haber todo tipo de cine, por supuesto, los Almodóvar, los Amenábar, los Paco Plaza, los Ales de la Iglesia, Isabel Coixet, no sé, toda esta gente, por supuesto, pero también tiene que haber gente que aporte otras cosas. Por ejemplo, a mí me parece maravilloso que Daniel Calparsoro, que hace quizá este tipo de cine comercial al que yo me estoy refiriendo, ruede continuamente. Bueno, pues rueda continuamente porque hace películas que cuestan dinero, pero recuperan ese dinero y la gente va a verlas. Y que son muy efectivas y muy divertidas. O sea, que al final es eso. Claro, entonces, bueno, pues tiene que haber de todo y películas sobre todo que se vean y que incluso puedan generar dinero por sí mismas sin que haya que financiarlas con mecanismos del Estado, etcétera, etcétera, que sigue siendo necesario, por supuesto, pero como complementarias. Eso es un poco lo que creo que hace falta, cine comercial. Es que, mira, justo hablando de Mario Mayo, justo hablé con él y su película, se lo dije, digo, si es que Reviento está llenando un vacío existente en el cine español, que es un tío pegando leches en una película de acción. O sea, que sabes que desde el principio va a ganar, pero quieres verlo ganar. O sea, todos hemos visto todos hemos visto John Wick o películas o las de Statham. Tú ves una película de Jason Statham, las últimas 8 son iguales porque te cuentan la misma historia, o las de Liam Neeson, pero las quieres ver. Y yo estoy deseando que salga una película de Jason Statham porque me divierte mucho ver sus películas.
Claro, Pues ese cine español ha llenado un vacío, o y Reviento, luego, por ejemplo. luego te ves los títulos de crédito de esas pelis y duran 7 minutos, porque han trabajado Claro, en esa película 600 personas. Pues claro, esos son los 600 que comen de esa peli de acción o de lo que sea. Eso es lo correcto. que creo que hace falta para hacer industria, porque si yo hago una película cada 5 años, no puedo vivir de esto. Claro que no, claro que no. Sí, Necesito sí, sí. hacer X cada poco tiempo para poder vivir de esto. Y yo, y los técnicos, Sí, todos, sí, y sí, sí. así sucesivamente. Pero bueno, Oye, esa pues es la mi opinión, ¿eh? Que respuesta, a lo mejor el que lo oiga o lo vea se lleva las manos a la cabeza. ¿Qué está diciendo este tío? No sé. la pregunta era un marrón y la respuesta me parece estupenda, o sea que felicidad. Pues nada, muy bien. Bueno, Me alegro. pues te toca hacer la pregunta para el siguiente invitado o la siguiente invitada. Bueno, esta sí que es un marrón. Esta sí Sí, que... porque yo lo sé, pero tú no. Sobre todo por eso, ¿no? También un poco que es la gracia. Bueno, vamos a ver una cosa que a lo mejor cuando te la cuenten es divertida. ¿Cuál Cuéntame. es la mayor liada, por no decir cagada, que has hecho en un set de rodaje o en una producción? Vale. Pues está graciosa esta. Que eso puede dar lugar a cosas divertidas. Genial. Y yo me he Pues librado de apunta aquí. contestarla. ¿Quieres contestarla o la dejamos para la siguiente entrevista? Déjala para el siguiente o para la Venga, siguiente entrevista. me parece genial. Pues Ignacio, te agradezco mucho el ratito, te agradezco mucho la clase gratuita que nos has dado en ciertas respuestas de Nada, cine, que para al fin- nada. Tú que has al final todo es preguntado. aprender. Así que nada, que te deseo lo mejor, deseando ver Rabioso, con la que seguramente te escriba para que volvamos a hablar un ratito, que siempre está guay entrevistar a los directores, a los actores, las actrices y demás, pero jope, tener un punto más profesional en el aspecto técnico es genial también. Así Pues que nada, un placer por mi seguiremos hablando. parte y tantas veces como quieras y encantado de haber compartido este ratito contigo. Muy bien, señor. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídate, un abrazo. Chao, chao, chao.